Estimados docentes, es un gusto nuevamente saludarles. Ahora vamos a considerar algo muy importante dentro del uso de la inteligencia artificial en la educación, que es justamente cómo yo puedo actuar de manera ética al utilizar la inteligencia artificial en la educación, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que aunque los chatbots como ChatGPT nos pueden ayudar muchísimo, nosotros no podemos confiarnos 100% de lo que dice el chatbot. Para utilizar una herramienta de inteligencia artificial tengo que ser experta en el tema que le estoy preguntando para poder evaluar, en este caso, si lo que me dice la inteligencia artificial está bien o está mal. Entonces, les voy a poner en modo presentación para que lo vean un poquito más grande. ¿Qué nosotros podemos hacer para utilizar de manera ética la inteligencia artificial? ¿Sí? Aquí les he puesto 4 aspectos que debemos tomar en cuenta. El primero, establecer políticas de uso de inteligencia artificial en nuestro salón de clases. Aquí les he puesto de ChatGPT porque es el más conocido, pero es en general de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué también debemos hacer? Promover la educación digital y la ética en el currículum, ¿no? Debemos decirles a nuestros estudiantes cuál es la forma ética de utilizar. Vamos a ver más adelante recomendaciones para ello. También debemos capacitarnos. Si no conocemos las herramientas que nuestros estudiantes utilizan, seguramente ellos van a aprovechar esto para tratar de hacer trampa. Entonces, tanto como estudiantes como docentes debemos conocer las limitaciones y las ventajas de la inteligencia artificial. Y por último, al momento de evaluar a nuestros estudiantes, no podemos quedarnos solamente con la evaluación teórica, porque ya no podemos seguir enseñando como lo hacíamos antes. Recuerden esto, estimados docentes, estamos en una era en la que la educación debe transformarse. No podemos seguir enseñando a nuestros estudiantes actividades mecánicas, meramente teóricas. Ya no debemos enseñarles a nuestros estudiantes contenidos, sino habilidades. Habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración. Las 4 Cs, recuerden, pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros nos centremos en esto. ¿Cómo? Desarrollando actividades para que nuestros estudiantes puedan hacer esto. Vamos a ver más adelante cómo. Ahora, ¿quién es el autor del contenido que genera la inteligencia artificial? Aún no lo sabemos, porque no se ha dado una respuesta concreta a esto. Aunque ya la UNESCO, por ejemplo, ha desarrollado un documento para actuar con ética en la inteligencia artificial, todavía los países más top, como son Estados Unidos, la Unión Europea, todavía no se han puesto de acuerdo sobre quién es el autor del contenido generado por inteligencia artificial. Entonces, todavía está esto en debate. Aquí ustedes pueden leer más noticias sobre aquello. Ahora, sí se puede citar el contenido generado por inteligencia artificial y eso es lo que debemos hacer. Aquí está un ejemplo de cómo podemos citar el contenido. Muchas revistas científicas, de hecho, nos piden que lo hagamos, entonces cada vez va a ser más común. Aquí también tienen un enlace que les va a llevar a una página de la Universidad de Valencia, de la Universidad Politécnica de Valencia, en la que les indica cómo deben citar, ¿sí? Incluso aquí está en diferentes estilos, normas, APA, estilo ML, estilo Chicago, ISO, etc. ¿Sí? Entonces, si usted desea generar contenido con inteligencia artificial y utilizarlo, no está mal, pero debe siempre citar. ¿Sí? Ahora, vamos a continuar. ¿Se considera plagio utilizar el contenido creado por ChatGPT? Esto también todavía no tiene una respuesta concreta. Por ejemplo, aquí tenemos una noticia de que Getty Images demandó a Stable Diffusion por una imagen que cuando Stable Diffusion, que es una herramienta de inteligencia artificial, generó, se parecía muchísimo a la imagen que ellos habían tomado. Entonces, los demandaron. Pero esto, ¿por qué sucede? ¿Por qué la imagen es tan parecida? Porque
para que las inteligencias artificiales generen contenido, en este caso imágenes, son entrenadas con imágenes reales. Entonces, a veces se puede considerar plagio porque muchas veces la inteligencia artificial nos proporciona información de lo que a ella le entrenaron, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de ver si esa información no corresponde a otro autor, especialmente cuando escribimos artículos científicos, ¿sí? Siempre citar la fuente o buscar las palabras que nos da la inteligencia artificial para ver si no estaban previamente en otro artículo, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros como docentes podamos fomentar en nuestros estudiantes que usen la inteligencia artificial de manera ética y a la vez promover cualidades y habilidades en nuestros estudiantes? Primero, podemos hablar de esto con nuestros estudiantes, ¿no? Decirles qué es ético, qué no es ético y por qué vamos a incluir la inteligencia artificial en nuestro plan de estudios. Pero aunque la vayamos a incluir, tenemos que establecer límites, decirles cuándo pueden utilizarla y cuándo no la pueden utilizar. Más adelante vamos a ver una política del uso de inteligencia artificial. También debemos enseñar a nuestros estudiantes, y esto de hecho puede ser una actividad que puede fomentar el pensamiento crítico y la reflexión en ellos, a evaluar el contenido que ha hecho la inteligencia artificial. Por ejemplo, podemos nosotros generar contenido con inteligencia artificial, entregarle ese contenido a los estudiantes y pedirles que, de acuerdo al conocimiento que tienen de la materia, evalúen si ese contenido es 100% real, está mal, está bien, cómo ellos lo mejorarían, cómo lo citarían, etc. También podemos decirles que a partir de un contenido generado con inteligencia artificial, ellos creen algo similar o lo parafraseen. De esa manera les estamos enseñando a nuestros estudiantes a comunicarse, les estamos enseñando a pensar y les estamos enseñando a discernir entre la información real y la información falsa. Algo que va a ser muy importante en esta era de la inteligencia artificial. También podemos diseñar evaluaciones que no requieran tal vez algo memorístico, sino que ellos nos den ideas creativas o en la que ellos tengan que aplicar el conocimiento, no solamente conocer, sino aplicar, ¿sí? O puedan solucionar un problema. Para esto el aprendizaje basado en problemas o en proyectos es ideal. También podemos implementar sistemas de detección de plagio y decirles que deben citar las fuentes, incluso si son generadas con inteligencia artificial, enseñarles cómo hacerlo. En este sentido, en los sistemas de detención de plagio, tengo que mencionarles que no hay un sistema al momento que analice 100% si un contenido fue generado con IA o sin IA, porque muchas veces estos evaluadores de plagio dan falsos positivos o falsos negativos, como ya lo vamos a ver más adelante. También es importante utilizar metodologías activas de aprendizaje como la aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en la indagación, el aprendizaje basado en problemas, el trabajo colaborativo, etc. Es muy importante que nosotros también les digamos a nuestros estudiantes cuándo es correcto y cuándo no utilizar inteligencia artificial, y lo podemos hacer con ejemplos. Y esto es muy importante, ¿no? Documentar, decirles, dejar por escrito, tal vez en el sílabo, ni bien iniciamos nuestra clase, qué está permitido y qué no está permitido al utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí tenemos una política creada por Ethan Mollick de inteligencia artificial en el aula. Por ejemplo, aquí les dice que el docente espera que usen la inteligencia artificial, pero que aunque algunas tareas requerirán de esto, tienen que también discernir el contenido, ¿no? Entonces ahí mismo, mire, incluso el profesor les dice que les proporciona un tutorial para utilizarlas y que les puede ayudar a utilizarlas, porque de hecho la competencia tecnológica va a ser muy importante. Pero también les dice que tienen que tener en cuenta lo que hace ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, que muchas veces
Si nosotros damos prompts o indicaciones malas, me va a salir respuestas malas. Que debemos evaluar la información porque muchas veces, como vimos, se inventa la información. Que la IA es una herramienta, pero que debemos de reconocer su uso y por eso tenemos que citarla. Cómo utilizamos, por qué la utilizamos y qué es lo que cambiamos en la utilización, ¿sí? Y que seamos reflexivos, ¿no? Podemos utilizar esta herramienta, pero tenemos que reflexionar cuándo usarla y cuándo no. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí está una escala excelente para enseñar a nuestros estudiantes cómo utilizar la inteligencia artificial. Podemos decirles, por ejemplo, que hacer una copia directa es señal de peligro. No podemos utilizar copias directas. Pero tampoco podemos no utilizar la inteligencia artificial porque eso sería desaprovechar la tecnología existente a nuestro favor. Lo ideal sería que la inteligencia artificial nos genere un borrador y que nosotros podamos darle feedback o de igual manera a partir de ese borrador crear algo propio nuestro, ¿sí? O que nos dé alguna idea como inspiración o combinar, ¿no? Combinar lo que me dio la inteligencia artificial con algo propio mío. También la edición superficial sería algo malo, por eso está en amarillo, ¿sí? También podemos decirle a la inteligencia artificial que nos dé feedback. ¿Qué quiere decir esto? Pongo, por ejemplo, lo que yo escribí y le digo, ¿cómo puedo mejorar esto que escribí? Esto también puede hacer. Entonces, aquí es muy importante que nosotros, cuando redactemos con una inteligencia artificial, pasemos por este filtro. Verifiquemos, busquemos la fundamentación de lo generado por la inteligencia artificial, ampliemos con algo nuestro, profundicemos tal vez con lecturas, con citas que hagamos manualmente y luego tengamos ya un nuevo conocimiento que ya esté validado, porque no solo lo creó la inteligencia artificial, sino fue fundamentado, fue profundizado y fue ampliado y enriquecido. Entonces, esa es la idea. Utilizar la inteligencia artificial como base, no como producto final. Aquí tenemos algunas herramientas para detectar el texto utilizando estos detectores de plagio. Texto escrito con inteligencia artificial. En este caso vamos a utilizar el primero, ¿no? El de GPT-Kid, Smoothing, Plag, Copilix, GPT-0 y 0GPT. Aquí les dice la precisión de cada uno, pero muchas veces fallan, como les indiqué. Entonces, vamos a utilizar el contenido que generamos en Gemini. Voy a utilizar algún contenido que he generado ahí y le voy a decir si ese contenido ha sido generado con inteligencia artificial o no. Entonces, vamos a esperar a que se cargue un ratito. Vamos a ver. Ya. Entonces, voy a colocar este texto, copiarlo y voy a ingresar a este de aquí que se llama 0GPT. Es uno de los que yo más utilizo. Le voy a colocar el texto. En 0GPT me permite hasta 15,000 caracteres. Y le voy a decir que me detecte, ¿no? ¿Sí? ¿Fue escrito o no con inteligencia artificial? Y me dice que sí, mire. Y sí es cierto, ¿no? Voy ahora a subir un documento. Por ejemplo, voy a subir este documento. No tiene que tener más de 15,000 caracteres. Y me dice, mire, que tiene 65.88 generado por inteligencia artificial. Pero este documento no fue generado con inteligencia artificial, entonces se está equivocando. Entonces vemos que se equivoca a veces. Vamos a ponerle otro documento.
vamos a ponerle este de aquí, que tampoco fue generado con inteligencia artificial, y vamos a ver si lo detecta bien, ¿no? Mire, me dice que sí lo ha generado la inteligencia artificial y no lo generó la inteligencia artificial. Entonces, muchas veces va a haber estos falsos positivos, ¿no? Vamos a ir acá a Smoothing. Voy a ingresar a este Smoothing. Le coloco en su sitio. Vamos a ingresar a Smoothing y vamos a pegar de igual manera el texto que habíamos generado aquí, este de aquí. Voy a colocarlo. Vamos a ver este texto si fue generado con inteligencia artificial. Vamos a ver si lo detecta. Mire, me dice que sí. Bien, vamos a ver el archivo. Ahora vamos a subirle este que les mencioné que no es creado con inteligencia artificial para ver si detecta. Permítanme, me parece que no se subió. Aquí me dice que no lo puedo subir, ¿no? Muchas veces no, es porque tiene más de 5000 caracteres. Vamos a subir un más corto para ver si lo detecta. Voy a subirle este, por ejemplo, este que es de cosas por hacer. Permítanme, voy a subirle nuevamente. Este lo hice. A ver si lo detecta. Me dice que el texto es demasiado corto. No me está reconociendo, ¿no? Muchas veces las herramientas de inteligencia artificial también fallan. Aquí me dice que no me reconoce en este caso. Vamos a subirle un PDF para ver si lo reconoce tal vez, porque le traté de subir en Word. Voy a darle clic aquí. Este contenido sí fue creado con inteligencia artificial. Miren, ahí sí me reconoció con PDF. Vamos a ver. Mire, aquí me dice que ya están más de 5000. Voy a borrar un poco. Voy a borrar esto, por ejemplo. Ya. Máximo son 5000 caracteres, ¿no? Entonces me dice que, sí, mire, todo está escrito con inteligencia artificial, pero aquí me dice que solo está poco. Entonces, como vemos, los detectores de inteligencia artificial van a fallar. No siempre son 100% confiables. Vamos a ver este de aquí para que ustedes puedan ingresar y vean que, por ejemplo, este de GPT-Kit. Vamos a ver qué es lo que me aparece. Le voy a copiar. Envío. Y mire, aquí me dice que fue escrito por un humano. ¿Pero fue escrito por un humano? No. Fue escrito por la inteligencia artificial. Entonces, hasta ahora el mejor detector de inteligencia artificial que existe es Turnitin, que es de paga. Entonces, si ustedes lo tienen, lo pueden utilizar, pero ni siquiera Turnitin es 100% confiable. Así que, por el momento, no existe un detector de inteligencia artificial, porque cada vez que lo crean, incluso OpenAI, que es el creador de ChatGPT, creó un detector de inteligencia artificial, pero luego lo quitó porque vio que no era confiable. La inteligencia artificial va mejorando cada vez y cada vez va a ser más difícil poder detectarlo. ¿Sí? Vamos a continuar entonces con la presentación una vez que vimos esta partecita de cómo detectar texto con inteligencia artificial. Y vamos a ver aquí cómo podemos estimular el pensamiento crítico y la creatividad de nuestros estudiantes. Lo primero que podemos hacer es explorar múltiples perspectivas. Por ejemplo, podemos decirle a ChatGPT o a cualquier chatbot que nos ayude a realizar un debate, por ejemplo, que proporcione argumentos a favor o en contra de una idea. Eso les puede ayudar mucho a los estudiantes a desarrollar su pensamiento crítico, ¿sí? También podemos pedirle o decirle a los estudiantes que busquen en ChatGPT cómo abordar un problema que integre contenidos interdisciplinares. Es muy importante también decirles a nuestros estudiantes que comparen las fuentes, ¿no?
Es decir, vean si lo que produjo ChatGPT o cualquier otro chatbot o cualquier otra inteligencia artificial es confiable o no. Esto les va a ayudar mucho a poder desarrollar el pensamiento crítico, la reflexión y curar contenido, ¿no? Conocer qué contenido es real y qué contenido no lo es. También pueden utilizar ChatGPT como punto de partida, es decir, inspirarse, que les dé ideas, pero luego complementarlo con contenido propio de ellos, que sea original. Además, pueden analizar si el contenido es apropiado o ético. Por ejemplo, pueden generar una imagen en Bing, por ejemplo, en el generador de imágenes de Bing, que ahora es de Microsoft Designer, y de esa manera pueden ellos ver si la imagen es apropiada, inapropiada, si tiene sesgos, si tal vez tiene alguna característica no apropiada. Y de esa manera podemos generar en nuestros estudiantes pensamiento crítico. De igual manera, por ejemplo, podemos decirles que nos genere tal vez un ensayo sobre la revolución industrial y decirle a los estudiantes que vean si ese ensayo es real, no es real, si tiene sesgos, si tal vez es machista, si el lenguaje que utiliza es clasista, etcétera. Porque la inteligencia artificial también puede ser o arrojar contenido de este tipo, ¿no? Entonces podemos utilizarlo de esta forma para reflexionar con nuestros estudiantes. También podemos utilizarlo para que nuestros estudiantes puedan discutir en grupo, puedan hablar de un tema, por ejemplo, generar tal vez una noticia falsa con inteligencia artificial y decirles a los estudiantes que qué opinan de esa noticia falsa, que cómo es que creen que esas noticias falsas se difunden, porque ahora en Internet hay muchísimas noticias falsas, cómo nosotros podríamos detener la difusión de estas noticias, qué cambiaríamos en la noticia para que no sea falsa, etc. Algo también que podemos utilizar es Magic School, que ya la vimos, para crear actividades resistentes a la inteligencia artificial. Entonces, también podemos utilizar esta herramienta excelente, ¿no? Vamos a continuar, permítanme. ¿Cómo podemos evaluar? Podemos fomentar la creatividad de nuestros estudiantes, ya no solamente decirles que completen un cuestionario, ¿no? O una redacción, porque la inteligencia artificial lo puede hacer, sino asignarles algo que requiera que ellos piensen, como proyectos, problemas, etc. También podemos decirles que sea algo en lo que se vea su rostro, como por ejemplo videos, audios, etc. Aunque bueno, también pueden utilizar inteligencia artificial con esto, pero por lo menos ya van a tener habilidades tecnológicas. También podemos hacer que nuestros estudiantes evalúen no solamente sus conocimientos, sino también sus habilidades, tanto con autoevaluación como con coevaluación, como con heteroevaluación, ¿no? Debemos hacer que nuestros estudiantes puedan conocer qué también están aprendiendo el tema, ¿sí? Para esto, no solamente evaluar sus conocimientos, sino también sus habilidades, ¿sí? También podemos utilizar la evaluación y la retroalimentación para nuestros estudiantes, es decir, que ellos mismos evalúan su aprendizaje a partir de la retroalimentación tal vez de sus compañeros, tal vez de la nuestra, pero ellos evalúen su propio aprendizaje, ¿sí? Y por último, tenemos las evaluaciones interdisciplinarias. Cuando realizamos una evaluación, un proyecto interdisciplinario, es más difícil que utilicen la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, podemos utilizar este tipo de proyectos. Los proyectos, los videos, las presentaciones van a requerir que ellos desarrollen competencias de comunicación, de colaboración y también pensamiento crítico y creatividad, ¿sí? También podemos ponerles portafolios de aprendizaje en las que ellos vayan viendo qué actividades fueron realizando durante el semestre y ellos mismos vayan analizando qué también hicieron estas actividades, ¿sí? Finalmente, lo que yo les recomiendo es que evalúen a sus estudiantes de forma innovadora. En la plataforma les he dejado 10 formas en las que pueden utilizar esto de forma innovadora. Por ejemplo,
podemos decirles que hagan un video de TikTok sintetizando el tema en 3 minutos. Esto va a requerir habilidades de síntesis, habilidades de comunicación, habilidades tecnológicas y también habilidades de pensamiento crítico. Por lo tanto, ya no solamente estamos desarrollando el conocimiento del tema, sino también habilidades indispensables en el siglo XXI. Aquí les he dejado un video, 2 videos de hecho, el uno está más completo, es el mismo pero más completo, en el que se nos menciona que los docentes tenemos que fijarnos en las 3 C: curiosidad, creatividad y pensamiento crítico al momento de enseñar con inteligencia artificial. ¿Por qué les repito esto? Porque ya les mencioné al principio. Porque es muy importante que cambiemos nuestra forma de enseñar. Ya no nos enfaticemos, no nos centremos en el conocimiento, lo teórico. Centrémonos en el aspecto moral, en los valores, en el trabajo en equipo, en la empatía, en la creatividad. Esto es lo que les servirá a los estudiantes para enfrentarse al mundo real, al mundo laboral. Todo lo demás lo pueden buscar en internet o lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, es muy importante que aprendan esto y esto de acá, ¿sí? No se olviden de eso. Busquen maneras de realizar esto con sus estudiantes. Hay muchísimas formas de hacerlo. Incluso pueden decirle a la inteligencia artificial que les dé ideas para de actividades para fomentar estas 3 habilidades: curiosidad, creatividad y pensamiento crítico. Muy bien, vamos a continuar. Aquí les he puesto algunas otras maneras en las que pueden evaluar a sus estudiantes, por ejemplo, con presentaciones orales, videos, como les mencioné. Esto es un resumen prácticamente. También aquí hay una guía que es la que realizó la UNESCO para ver si podemos o no utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿importa que el resultado sea verdadero? Si no importa, puedo utilizar ChatGPT. Si sí importa, entonces tengo que preguntarme, ¿dispongo de la experiencia para verificar que el resultado sea preciso? Si sí importa, entonces me pregunto nuevamente, ¿estoy dispuesta a asumir la responsabilidad legal, moral, de las imprecisiones que cometa la inteligencia artificial? Si sí estoy dispuesta, puedo utilizarlo. Si no, entonces no es seguro utilizar ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial. Finalmente, aquí les he dejado otros sitios que ustedes pueden a los que pueden ingresar con muchísima información sobre inteligencia artificial. También directorios donde pueden encontrar herramientas de inteligencia artificial para cada ocasión. Y por último, les hemos dejado nuestro contacto para que cualquier pregunta que ustedes tengan o cualquier necesidad de abordar algún contenido relacionado con la tecnología educativa, simuladores, laboratorios virtuales, inteligencia artificial o metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se puedan contactar con nosotros. Ha sido un gusto, estimados docentes, compartir con ustedes este viaje de conocimiento. Espero que les sirva todo esto para su práctica docente y recuerden, siempre los docentes tenemos que estar aprendiendo. En los docentes debe habitar el mejor de los estudiantes. Así que felicitaciones por seguirse capacitando y no olviden realizar sus tareas. Que tengan un lindo día.